Este es uno de los prensatelas que más te recomiendo si eres principiante en confección. Este es el prensatelas para sesgo o cinta bies de máquina familiar. Repito, este únicamente es para máquina familiar. Para máquina industrial se consigue otro tipo de guías que les van a estar apareciendo la foto en pantalla. Esta versión, este modelo en particular, solo existe para máquina familiar y la forma en que funciona es que tiene acá una ruedita que ayuda a calibrar el ancho de la guía para el bies, así que debes tener el bies ya doblado y plegado para poder utilizar este prensatelas. Es muy sencillo de utilizar, aunque al principio cuesta un poquito de práctica aprender a introducir la tela dentro de la guía, pero en general es un prensatelas que te facilita mucho la confección, en especial de este tipo de insumos que yo sé que al principio y en especial cuando no tenemos un prensatelas adecuado para coserlo puede ser un poco difícil e intimidante, pero este es uno de mis prensatelas favoritos. Realmente se los recomiendo si ustedes hacen muchos vestidos o blusas, que es donde más se utiliza este tipo de insumos. Este prensatelas lo venden así solito o lo pueden conseguir en conjunto con las guías de armado de bies que les va a estar apareciendo la foto en pantalla. Todos los enlaces de los prensatelas y los utensilios que les estoy mostrando van a aparecer abajo en la descripción y en el primer comentario de este video por si quieren ir a comprarlos. Estos son enlaces de afiliado, así que yo recibo una pequeña comisión si ustedes deciden hacer la venta, pero traté de buscarles vendedores que sé que son confiables y que siempre me han llegado los productos cuando los compro. Si te gustó este video no te olvides de darle like y dejarme saber en los comentarios de abajo. Además, si quieres aprender sobre más prensatelas que existen, te recomiendo ver este video de acá donde tengo muchas otras opciones. No te olvides de suscribirte y de darle click a la campanita. Yo te mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo video.